Gran placer estar con ustedes una vez más y deseamos que la palabra de esta mañana pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Si quieren acompañarme, quisiera leer en la profecía de Isaías, capítulo 40, y vamos a leer todo el capítulo del versículo 1 al versículo 31. Isaías, capítulo 40, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra.
cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Creo que en estos tiempos se acentúa muy claramente en cada una de nuestras vidas que pareciera que tenemos más cargas de lo común. Las circunstancias a nuestro alrededor y las luchas y las necesidades que hay en cada una de las familias que nos acompañan. Y quisiera dirigir esta palabra de ánimo, de consuelo. Leímos aquí para aquellos que están cansados, para aquellos que están fatigados. Y este pasaje de Isaías es tan claro en cuanto al poder ilimitado, incalculable de nuestro Dios, que si tuviera un poco de sabiduría lo leería y me quedaría callado, porque muy claramente el profeta Isaías nos asegura de la grandeza de nuestro Dios. Quizás el final del versículo 26 resume el capítulo. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Este mensaje que quiero compartirles esta mañana es un mensaje tanto peculiar porque este mensaje yo debía habérselos compartido hace 3 semanas. Y al terminar de preparar este mensaje un sábado por la noche para compartírselos un domingo, las circunstancias en nuestra familia cambiaron muy repentinamente y no pude compartirles este mensaje. Pero en medio de las dificultades que experimentamos, me vino a la mente continuamente y fue algo que el Señor utilizó para animarme y yo espero que también pueda ser utilizado para animarle a usted. En los primeros versículos 1 y 2, encontramos el consuelo que es dado al pueblo de Israel. El profeta tiene palabras de consuelo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y se le hace saber a Israel que su tiempo es ya cumplido, su pecado es perdonado y que doblemente ha tenido que recibir de mano de Jehová por todos sus pecados. Habían sido días complicados en la historia de Israel.
Isaías fue un profeta que sirvió a su nación por unos 60 años, por ahí de los años 740 a 680 antes de nuestro Señor. Isaías tuvo la responsabilidad de profetizar a ambos reinos. Como usted bien sabe, se dividieron en los días de Roboam, el hijo de Salomón, el nieto de David. Y tenemos entonces a Isaías profetizando tanto a Israel y también a Judá. Isaías fue contemporáneo con otros profetas que comúnmente los llamamos profetas menores, no porque tengan menor importancia, sino porque sus profecías son breves, son cortas, y son Oseas y también el profeta Miqueas. Isaías tuvo la difícil tarea de tener que profetizar durante tiempos en los que había una tremenda apatía espiritual en el pueblo de Israel. ¿Qué digamos apatía? Había un desenfreno en el pecado. Y él tuvo que profetizar durante los reinados de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías. Algunos de ellos reinaron en el temor de Dios, pero tristemente vemos que muchos de los reyes que gobernaron Israel, como usted bien sabe, lo hicieron con el pecado plagando sus reinos y afectando severamente al pueblo de Dios. Los primeros 39 capítulos de la profecía de Isaías, Isaías advierte castigo al pueblo de Israel por causa de su rebelión, por causa de sus iniquidades. Y del capítulo 40 al capítulo 66, Isaías se enfoca más en poder consolar a un pueblo que había regresado del cautiverio a mano de los asirios. Y él les consuela al al prometerles la venida de un Mesías y de ese glorioso reino que él va a establecer aquí en la tierra. De hecho, el nombre Isaías tiene mucho que ver con el mensaje que dio este mensajero de Dios. Isaías significa salvación de Jehová. Y en unas 26 ocasiones Isaías habla de la salvación que iba a traer el Señor Jesucristo a su nación. Entonces, Isaías, con eso en mente, quisiera que usted considere cómo inicia esta segunda sección de la profecía de Isaías en el capítulo 40. Y las primeras palabras que salen de su boca son palabras de alivio, son palabras de ánimo para un pueblo que ha sufrido muchísimo por tanto tiempo en desobediencia. En los versículos 3 al versículo 5 encontramos lo que conocemos bien como una profecía de Juan el Bautista, que iba a preparar el camino, dice el versículo 3, para la venida del Señor Jesucristo, y él iba a enderezar la calzada. Y magníficamente se presenta la venida del Señor Jesucristo después de la aparición de Juan el Bautista, cuando dice en el versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y pensamos en cómo el Señor Jesucristo, él veló su gloria para venir a este mundo, pero aún así a los suyos, a sus discípulos, en por lo menos 2 ocasiones se nos dice que él manifestó su gloria. Al inicio del Evangelio de Juan, cuando sucedió las bodas de Caná de Galilea, y también en el monte de la transfiguración, cuando él mostró su gloria a Pedro, Jacobo, Juan y también a Moisés y a Elías. Los versículos 6 a 8, Dios va a comenzar a hablarnos acerca de su poder ilimitado, acerca de su dominio sobre todas las cosas, sobre todas las circunstancias, y lo hace a través de su palabra. Y nos va a hablar acerca de cómo él
ha preservado su palabra a lo largo de los tiempos. Cómo su palabra también tiene una permanencia eterna. Y él va a decir esas palabras bien conocidas que también deben de traernos mucho consuelo a nuestras vidas. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y hermano, hermana, yo quiero animarle que las promesas que Dios nos hace en su palabra siempre permanecerán allí. Los tiempos cambian. Las circunstancias se modifican. Las personas somos mutables, pero Dios y su palabra son inmutables. Cuando la vida como si fuera nos da la espalda y las personas a nuestro alrededor también, hay una palabra a la cual siempre podemos recurrir. Hayan críticos, hayan reyes, hayan presidentes, hayan genocidios, haya persecución. La palabra de Dios permanece para siempre. Y podemos, hermanos, estar seguros que las promesas que Dios nos hace, como su palabra es inmutable, también lo es el que la inspiró. Dios no cambia. El mundo ha visto tantos cambios, pero Dios aún está en su trono. Y desde su trono, Él quiere hablar a nuestros corazones a través de esa palabra que es tan firme y que es inamovible. Y que si Él promete que Él le va a suplir todas sus necesidades, Él lo va a cumplir. Si Él le promete, he aquí yo estoy con vosotros todos los días buenos, los días malos, Él va a cumplir eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es interesante, no sé si han leído quizás a un autor llamado Josh McDowell. Él dice acerca de la Biblia, escrito en materiales que perecen, teniendo que ser copiado y recopiado por cientos de años antes de que se inventara la imprenta, jamás disminuyó su estilo, precisión y existencia. La Biblia, comparada con otros escritos antiguos, tiene más manuscritos como evidencia que 10 obras clásicas literarias combinadas. Pensamos en aquel emperador perverso romano llamado Diocleciano. Él exigió que todas las Biblias fuesen quemadas. Pero como Dios, 25 años después de este emperador perverso, Él obró en Constantino para que él mandara a Eusebio para que él comenzara a copiar y preparara unas 50 copias de la Biblia. Quizás usted ha oído de Voltaire, escritor, historiador y filósofo francés. En los años 1700, él dijo, el cristianismo será borrado y la Biblia va a desaparecer. Y 30 años después de su muerte, una sociedad bíblica usó su casa como una imprenta para seguir escribiendo Biblias. Bernard Ram, él dijo más de 1000 veces, el campanazo fúnebre de la Biblia se ha dado. La procesión fúnebre se ha formado. La inscripción ha sido puesta sobre la tumba. Las últimas palabras han sido pronunciadas, pero no se ha podido sepultar a este cadáver. Hermano, hermana joven en la universidad, no permita que el profesor se burle de su fe y usted se sienta avergonzado. Tenemos a un Dios supremo y su palabra que permanece para siempre. Me recuerda al coro que canté desde niño, no sé si lo conocen por allá, pero dice el coro, la Biblia es cual la roca firme, mientras ruge la tempestad, es del vivo Dios la verdad eterna,
y por siempre se mantendrá. La Biblia es cual la roca firme, es palabra fiel e inconmovible, es la base que mi fe necesita y por siempre la creeré. Dios nos ayude, hermanos, a poder confiar en la palabra eterna de nuestro Dios. Pero en los versículos 9 a 11, el profeta Isaías nos hace la invitación de mirar a Dios. Y él quiere que lo miremos. Dice en el versículo 9 al final, ved aquí al Dios vuestro. Eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos, hermanos. No mirar las circunstancias, el ambiente a nuestro alrededor. Mirar a Dios. Y lo presenta interesantemente no como el gran creador, no como una figura de omnipotencia en donde su poder es ilimitado. Él va a llegar a eso todavía, pero lo presenta con la ternura de un pastor. Y él habla de cómo como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué precioso es pensar en Dios nuestro Señor como pastor. ¿Quién no ha disfrutado esas palabras del Salmo 23:1? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Encontramos la misma figura en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 10, Cristo es el buen pastor. En Hebreos capítulo 13, Cristo es el gran pastor. Y en 1 de Pedro capítulo 5, Cristo es el príncipe de los pastores. Todo está en su control, hermano, hermana. Usted déjese como si fuera llevar por este pastor. Y él quizás le haga pasar por esos valles de sombra de muerte, que va a ser un camino sinuoso y difícil. Él no ha prometido que eso no va a aparecer en la vida cristiana. Él asegura que vendrán dificultades, pero lo que sí nos asegura es que Él irá con nosotros y Él nos acompañará y Él nos cargará si es necesario. Y ahora del versículo 12 en adelante, el profeta ahora sí comienza a presentarnos este poder ilimitado de nuestro Dios. Y en el versículo 12 en adelante, él va a utilizar la grandeza de Dios en cuanto a su creación. Y él va a hacer preguntas que deben de hacernos reflexionar en esta mañana y poder hacernos ver a nuestro Dios y poder confiar en él. Y él pregunta, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Para saber, hermanos, cuántos litros de agua hay en nuestro planeta Tierra. 3/4 partes, ¿verdad?, de este planeta cubierto por agua. Uno tendría que escribir 1260 con 18 ceros litros de agua que hay en el planeta Tierra. Y Dios mide todas esas aguas en el hueco de su mano. Los cielos con su palmo, lo que el hombre ha podido ver, el diámetro del universo observado 92,000 millones años luz. Y el hombre sigue navegando y tratando de calcular la grandeza del espacio de nuestro universo. Y Dios muy sencillamente lo puede medir con su palma. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. Qué grande es nuestro Dios. El polvo para Abraham le mostró a él la grandeza de su descendencia. Aquí el polvo nos hace pensar en la pequeñez del hombre. El Dios que todas esas billones de partículas de polvo, él con una pizca las puede calcular, puede medir cada una de ellas. Pesó los montes con balanza. Me puse a hacer mi tarea y nos ganaron allá en Colombia.
tienen una montaña más alta que nosotros aquí en México. El pico de Cristóbal Colón, 5,775 metros sobre el nivel del mar. Nuestra montaña más alta en México es el pico de Orizaba. Casi les empatamos, pero sí nos ganaron. 5,610 metros sobre el nivel del mar. El monte Everest, el monte más alto de este planeta, 8,848 metros sobre el nivel del mar. 1,809,000 montes sobre este planeta. Y Dios muy fácilmente pesa a cada uno de esos montes sobre la balanza. Y si hay más de 1,000,000 de montes en el mundo, imagínense cuántos collados, y cada uno de ellos, el Creador, los puede pesar fácilmente. Ahora en los versículos 13 y 14, el profeta Isaías nos habla acerca de la sabiduría del Espíritu Santo. De hecho, el apóstol Pablo va a citar estas palabras en Romanos capítulo 11 y versículo 34. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? La sabiduría, hermanos, del Espíritu. La sabiduría del Espíritu, la sabiduría de Dios es tan grande. ¿Cuántas veces usted y yo hemos podido lograr entender lo que Dios permite en nuestras vidas? Muy pocas veces. Y hay circunstancias que vienen a nuestra vida completamente inesperadas, completamente que no las deseamos. Pero podemos nosotros, hermanos, descansar este domingo, al final de este mes de junio. Casi se termina, y poder confiar. La sabiduría de Dios, del Espíritu, es incalculable, es tan profundo que no podemos entender, pero podemos decir como Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Y Dios sabrá por qué Él ha permitido circunstancias en nuestras vidas, siempre haciéndolo para nuestro bien. Ahora, del versículo 15 al versículo 17, el profeta Isaías nos presenta la supremacía de Dios sobre las naciones. Porque Él va a decir que las naciones para Dios son como la gota de agua que cae de la cubeta. Millones de personas que conforman naciones. Y muchas de esas naciones con ejércitos muy grandes, muy poderosos, muy intimidantes, con mucha riqueza. Naciones que ni tienen ningún concepto de Dios, de poder adorarle, de poder aceptar su existencia. Pero no para nuestro Dios, hermanos. No hay ningún espanto para Él. Para Él esas naciones son como una cubeta que cae como una gota que cae de la cubeta. Son como menudo polvo, dice Isaías. En las balanzas les son estimadas. Así como en esos tiempos, ya quizás no lo vemos tanto por las balanzas electrónicas que existen, pero la idea es como en esos tiempos las balanzas que conocemos bien habían, y antes de que iban a pesar algo, y soplaban el polvo que estaba sobre la balanza. Para eso, para Dios así son las naciones, solamente un polvo. En las balanzas les son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Más de 2,000 islas sobre este planeta Tierra, y Dios las hace desaparecer como nada. Ahora, hermanos, en los versículos 18 a 20, Isaías nos habla de la futilidad de la idolatría. Y interesante que menciona esto, porque sabemos que Israel había caído en la idolatría. Parte del castigo que Dios tuvo que traer a la nación fue porque dejaron de adorar a este Dios omnipotente que todo lo puede, y se fueron tras ídolos, se fueron tras objetos, tras imágenes, tras dioses falsos, que sus poderes eran completamente limitados, es más, ni existían. Isaías les va a hacer ver qué tan débiles son esas creencias. ¿A qué pues haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? No podemos asemejar a este Dios tan grande a un ídolo.
de un material que podamos conseguir. El artífice, él tiene que preparar la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. Y así, hermanos, a veces nosotros podemos tener ídolos en nuestras vidas. Y podemos, en vez de tener nuestra mirada en Dios, poder tener nuestra mirada en otras personas, o en objetos, en bienes, en ingresos. ¿Cuánto le ha de doler a Dios en su corazón cuando Él una y otra vez se manifiesta a nosotros en su poder tan grande? Y quizás como el pueblo de Israel a veces somos culpables de no tener nuestra confianza en Él, sino en alguien más o en algo más. No, dice Isaías, no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. En los versículos 21 a 26, Isaías vuelve a hablar sobre la supremacía de Dios sobre la creación. Y él va a decir acerca de Dios, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Los moradores de la tierra son como langostas, como nada. Él extiende los cielos como una cortina. Qué grande es nuestro Dios. Los despliega como una tienda para morar. Él habla del poder que tiene sobre los poderosos. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados. Y él va a seguir describiendo, pero quiero que lleguemos al versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó las estrellas. Estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Imagínense, hermanos, para poder comprender la grandeza de la creación de Dios, y solamente es lo que el hombre ha podido calcular. El número de estrellas en el espacio tendríamos que poner un número 1 con 21 ceros. Y nuestro Dios las puede contar todas. Y nuestro Dios no solamente las puede contar, sino le pone nombre a cada una de ellas. Y ese 1 con 21 ceros de estrellas que el hombre ha podido calcular, dice Isaías, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, ni una sola. Y hermanos, si Dios tiene tanta consideración de esas estrellas que cuelgan sobre los cielos y que adornan la noche, ¿cuánto valor más tenemos usted y yo para Él? Él conoce nuestra necesidad aún más allá de lo que Él conoce a todas estrellas. Dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los fines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Me hacen pensar en las palabras de ese salmo que todos conocen bien, el Salmo 121. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no se cansa, hermanos, ni se fatiga. Él es tan bueno, constantemente está ahí para nosotros, para cualquier necesidad que tengamos. Sea de día, sea de noche, nuestro Dios no se cansa. Sea una necesidad o sean 100 necesidades que hayan en su vida, nuestro Dios no se fatiga, Él no desfallece. Isaías va a contrastar eso del versículo 27 al versículo 31 para hablarnos de cómo el Todopoderoso fortalece a los débiles. Confíe en Dios, hermano, hermana. Quizás hay alguien esta mañana y le perturba el hecho de la crisis que hay por causa de la pandemia. Quizás hay hermanos que estarán preocupados por familia, hijos, padres o demás familiares que no son creyentes.
Quizás a veces podemos preocuparnos por problemas que hay en la familia, problemas que hay en la asamblea, hermanos que luchan día a día con enfermedades, hermanos que están pensando en poder casarse, hermanos que no tienen empleo. Nosotros podemos confiar, hermanos, en este Dios supremo y poderoso del cual nos presenta Isaías. Isaías, él va a hablar entonces en los versículos 27 a 31 acerca de cómo el Dios Todopoderoso nos fortalece a los débiles. Y él va a decir en el versículo 29, él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y quizás usted así se siente esta mañana. No solamente se siente cansado, pero usted se siente como que no tiene ninguna fuerza. Como si fuera, siente que el agua la tiene hasta el cuello. Y usted ha esperado y esperado y esperado en Dios. Y no ha habido la respuesta que usted ha buscado. Interesante cómo Isaías describe esto en el versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Me pregunto por qué será que Isaías ahora utiliza a los jóvenes para contrastar el poder, la fuerza, el ánimo que Dios nos da. Yo sé que aparezco más grande de lo que realmente soy. Normalmente la gente piensa que tengo, no sé, unos 10, pero yo soy un jovencito. ¿Y sabe cuál es el problema con nosotros los jóvenes? Tendemos a confiar en nuestro vigor. Tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Y Dios nos lleva a puntos en nuestra vida donde Él tiene que enseñarnos, David, no es por tu fuerza, no es por tu vigor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y Dios nos lleva a puntos en nuestra vida donde tenemos que reconocer: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Has llegado a ese punto, hermano, hermana? Especialmente queriendo animar a los jóvenes. Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Esos planes, esos propósitos que usted tiene, no se podrán ver realizados si Dios no es el número uno en su vida. Confiar en uno mismo será fracasar, porque por más fuertes, por más inteligentes, por más vigorosos que seamos, no dejamos de ser hombres ni mujeres. Y este Dios omnipotente que Isaías nos ha presentado, nos promete que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperemos, hermanos, en nuestro Dios, en ese Dios que veíamos que la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio, podamos esperar en Él y poder recibir la fuerza, el descanso, el alivio, el consuelo que tanto necesitamos, porque nuestro Dios es sobre todas las cosas y Él todo lo puede. Muchas gracias por su atención, por acompañarnos. Siempre disfruto la convivencia al final, pero necesito salir para cumplir con otro compromiso de enseñanza. Así que el Señor les bendiga a cada uno. Otra vez, muchísimas gracias por sus oraciones, por su apoyo y la comunión que disfrutamos por medio del Señor Jesucristo.